Sean bienvenidos a una nueva jornada de esta asignatura Formulación y Gestión de Proyectos. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema Administración de Proyectos. El objetivo de la jornada del día de hoy es conocer la importancia de la administración de proyectos como herramienta que permite materializar lo establecido en el alcance y por ende la consecución exitosa de los objetivos. Como ustedes saben, la unidad número 2 está orientada a la administración de proyectos. Entonces ya vimos en la semana anterior algunas ideas importantes de la administración de proyectos puntualmente para la elección correcta de la problemática sobre la cual nosotros tenemos que implementar el proyecto. Pero la administración de los proyectos como tal abarca más que la selección correcta de la problemática. Tiene otros elementos que son los que vamos a estudiar en esta jornada. Lo primero que es importante que nosotros conozcamos es que la administración de proyectos es una metodología para alcanzar los objetivos en un tiempo determinado. Es decir, nosotros cuando planteamos una propuesta para implementar, nosotros tenemos claro que hay un objetivo que tiene que guiar ese trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, la administración de proyectos lo que nos ayuda a hacer es que nosotros no nos desviemos de ese objetivo que tenemos fijado, que siempre nos mantengamos en esa coherencia a la hora de ir desarrollando las actividades que se han definido y que también los recursos vayan siendo implementados en función de estos objetivos. La otra cuestión importante es lo del tiempo. Ustedes saben que los proyectos no son eternos, siempre tienen un periodo en el que inician y un periodo en el que finalizan. Va a depender el tiempo de la naturaleza de cada uno de los proyectos. La administración de proyectos consiste en una operación con un principio y un fin, llevada a cabo para obtener las metas establecidas. Con respecto a esto, sabemos, como ya lo dijimos, que así como el proyecto tiene un inicio y un fin, también la administración de proyectos va a tener un inicio y un fin, que sería el tiempo en el cual nosotros estemos desarrollando las actividades concernientes al proyecto que estamos implementando. También la administración de proyectos reúne y aprovecha al máximo los recursos necesarios para completar ese proyecto con éxito. Es decir, lo que nosotros estamos buscando al desarrollar un proceso de administración es que los recursos con los que contamos, sean estos financieros, sean estos humanos, tecnológicos o de cualquier índole, sean bien utilizados en función a los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, en pocas palabras, la administración de proyectos lo que busca es que nosotros podamos ser eficientes, eficaces a la hora de desarrollar un proyecto y que todo lo que desarrollemos pues al final tenga el fruto que nosotros esperamos, que es alcanzar los objetivos propuestos y por supuesto eliminar la problemática que nos está afectando. Otra idea importante es que nosotros tenemos que diferenciar entre la administración de proyectos con otros tipos de administración. En otro tipo de administración, pues probablemente una empresa, una escuela o cualquier otra institución, empezamos a administrar todos los procesos desde el momento que la empresa, la institución es fundada y eso se va a desarrollar indefinidamente. Mientras que en los proyectos la administración es temporal. ¿Ya? Decimos nosotros, mi proyecto inicia en el mes de enero y va a terminar en septiembre. Bueno, entonces la administración se va a desarrollar en ese mismo periodo de tiempo. Y también es importante decir que la administración de proyectos, al igual que las otras administraciones, necesitan recursos. Solo que los recursos que necesitamos en la administración de proyectos son recursos puntuales para el tipo de proyectos que nosotros vamos a desarrollar. A veces hay proyectos de formación en los que necesitamos especialistas, conocedores del área para que nos formen. A veces desarrollamos proyectos técnicos donde necesitamos precisamente recursos técnicos para poder implementar el proyecto. A veces hay proyectos de infraestructura donde lo que necesitamos son recursos materiales o puede ser personal, pero con el perfil de albañilería o un ingeniero si es algo más sofisticado. Entonces,
Eso es bien importante que nosotros nos quede claro, ¿verdad? Que la administración se desarrolla en un tiempo determinado y buscando optimizar los recursos necesarios para el desarrollo de ese proyecto. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta es la unicidad de los proyectos. Los proyectos tienen características de unicidad, es decir, son únicos, por lo que las experiencias anteriores a ese proyecto son valiosas, pero no reproducibles directamente. Imagínense ustedes, el documento que hemos leído nos presenta un ejemplo donde nos dice, tenemos un proyecto de infraestructura donde se hizo una cancha, se puso el techo, tenemos un proyecto donde se han formado docentes y tenemos un proyecto donde se ha habilitado un CRA, un Centro de Recursos Audiovisuales. Cada uno de estos proyectos tiene cosas que comparte, ¿verdad? En todo se tuvo que pensar, en formular un plan de trabajo, se tuvo que hacer una gestión para los montos, para el dinero, ¿verdad? Para recibir ese dinero. Sin embargo, cada uno de estos proyectos es único porque trata de solventar una necesidad única y tiene peculiaridades únicas. Incluso proyectos que son similares, por ejemplo, el año pasado formamos a los docentes, este año los vamos a volver a formar. Hasta proyectos así, que son repetitivos, tienen peculiaridades que los hacen únicos. Por lo tanto, nosotros, si bien es cierto, ir implementando proyectos nos va dando a nosotros herramientas, nos va dando experiencia, siempre tenemos que ser conscientes de que las peculiaridades, la realidad social en la que estamos, el contexto en el cual vamos a trabajar, los recursos con los que contamos, van a hacer que ese proyecto se vuelva único. Y a esa peculiaridad de cada uno de los proyectos es lo que nosotros como administradores tenemos que ponerle especial atención para lograr que los objetivos que han quedado definidos puedan ser alcanzados. La administración de proyectos tiene algunos objetivos. El primero de ellos es que nos ayuda a lograr la mejor calidad en los proyectos y productos a desarrollar. Es decir, nos ayuda a que lo que nosotros vamos a hacer se haga de la mejor manera. No hacer las cosas solo por hacerlas, sino ir garantizando que cada una de las actividades se vaya haciendo de una manera correcta, de una manera pertinente, para que al final esos productos puedan ser de mejor calidad. El otro objetivo es que nos ayuda a enmarcarnos dentro de un presupuesto definido. Al tener control de todo lo que nosotros vamos desarrollando y de lo que tenemos fijado en nuestras metas, en nuestros objetivos y en este caso en nuestro presupuesto, también la administración de proyectos nos ayuda a que nosotros tengamos ese cuidado de que las inversiones que hagamos sean acordes a lo que ha quedado definido en el plan de trabajo y que posteriormente no vayamos a tener ese problema que ya hemos comentado en la asignatura de estar ejecutando gastos que no son elegibles en función a la naturaleza del proyecto que estamos implementando. Y finalmente, el tercer objetivo es que nos ayuda a ejecutar las obras dentro del plazo previsto. Cuando decimos obras, podemos cambiar esa palabra por actividades, ¿verdad? Nos ayuda a ejecutar las actividades dentro del plazo previsto. Entonces, la administración de proyectos, como ustedes pueden ver con estos objetivos, lo que quiere es que nosotros podamos tener la garantía de que el proyecto lo vamos a desarrollar de una manera coherente, de una manera eficiente y de una manera pues que al final nos vamos a sentir satisfechos porque el trabajo que hicimos fue efectivo. Todo proyecto tiene 3 restricciones y es importante que nosotros las conozcamos, ¿ya? Nosotros podemos decir, mire, yo quiero hacer X proyecto, está bien, vamos a hacerlo. Pero cuando nosotros estemos valorando cómo vamos a implementar ese proyecto, es importante que nosotros consideremos las restricciones que son las que el diagrama nos presenta. En primer lugar, tenemos que valorar el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque ustedes saben pues que los proyectos tienen un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros se nos plantee la posibilidad de decir queremos implementar este proceso, lo primero que tenemos que ver es si tenemos el tiempo necesario para que el proyecto pueda ser ejecutado de una manera eficiente. Y también valorar si no estamos pensando demasiado en el tiempo, ¿verdad? O sea, una actividad que requiere
una semana le estemos poniendo mucho tiempo. También eso es importante. Otra restricción importante a la hora de pensar en un proyecto son los costos. Los costos están orientados al financiamiento de las actividades, es decir, valorar si tenemos el dinero suficiente para ir implementando todos los procesos que nosotros vamos a necesitar desarrollar. Saber si los costos que nosotros tenemos son los costos reales de un proceso. Cuando nosotros vamos a implementar un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que los fondos que tenemos o con los fondos que contamos son adecuados o son suficientes para el proyecto que vamos a hacer. ¿Y esto qué tiene que ver con el tiempo? Bueno, a lo mejor tengamos la necesidad de hacer lo mismo en menos tiempo. Bueno, eso va a tener un costo mayor. ¿Por qué? Porque me va a tocar que contratar a más personas para lograr hacer el mismo trabajo en un menor tiempo. Y la última restricción es el alcance. El alcance está orientado a decir cuánto quiero hacer de esto. No es lo mismo, por ejemplo, construir una escuela en 4 meses a construir una escuela en 10 meses. Ya voy a tener menos tiempo para hacer la misma actividad. Entonces, si yo no tengo más dinero, entonces no puedo estar buscando el mismo alcance que si tuviera la misma cantidad de dinero. Entonces vean cómo el tiempo, el costo y el alcance están estrechamente relacionados a la hora de definir la efectividad que yo voy a tener para poder alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. Y aquí es donde la administración juega un papel muy importante. Cuando nosotros hablamos de la administración de proyectos, tenemos que tener en cuenta que, al igual que el desarrollo general de los proyectos, el proceso administrativo tiene algunas fases que son importantes que nosotros las conozcamos. Y son estas 5 que ustedes pueden ver en este diagrama. La fase número 1 es la fase de inicio. En esta lo importante es que nosotros seamos capaces de desarrollar un reconocimiento de que un proyecto puede llevarse a cabo. Es decir, valorar la viabilidad en todos los sentidos, ¿verdad?, del proyecto. Ver si contamos con el tiempo necesario, ver si contamos con los recursos necesarios y ver si lo que queremos hacer es viable en el momento en el cual nosotros lo queremos desarrollar. También la fase de inicio es importante para determinar lo que el proyecto debe lograr, es decir, establecer el objetivo, establecer las metas, parte de lo que nosotros tenemos que ir pensando desde este momento en la fase de inicio. Otro factor importante es definir las expectativas generales que como implementadores del proyecto tenemos o valorar lo que las demás personas que se van a beneficiar con el proyecto esperan. Entonces, valorar todo eso para que nosotros podamos decir si estamos en las condiciones de poderlo desarrollar o no. También otra idea importante es que en la fase de inicio nosotros debemos precisar el alcance general del proyecto. ¿Ya? Quitar la ambigüedad de cuánto queremos hacer y dejarlo bien claro, ¿verdad? Lo que nosotros queremos alcanzar con este proyecto es lo siguiente. Y finalmente, otra idea importante que tenemos que valorar en la fase de inicio es la selección de los miembros iniciales del equipo de proyecto. Es decir, ver qué personas van a trabajar conmigo en ese proyecto, los perfiles de las personas que yo necesito en ese proyecto. Voy a necesitar que tengan una especialidad en particular o va a ser un proyecto que lo voy a desarrollar únicamente yo, ¿verdad? O voy a tener que buscar apoyo de otra persona. Entonces, esos son los elementos importantes que nosotros tenemos que tener en la fase de inicio. Luego está la fase de planeación. En ella pues es el perfeccionamiento de todo lo que ya hablamos, ¿ya? Todo lo que se desarrolló en la fase 1, en la fase 2 tenemos que pulirlo porque ahora lo vamos a plasmar, ¿verdad?, en un documento. Hacer un listado de las tareas y actividades que el proyecto implica. Ya conociendo pues lo que queremos hacer, entonces ahora vamos a decir, para poder alcanzar esta meta, para poder alcanzar este objetivo, vamos a empezar a detallar las actividades, a modo que no se nos vaya a quedar ninguna actividad. La otra cuestión es que esas actividades que ya hemos detallado, empezarles a definir un orden lógico, ya ir teniendo una visión, ¿verdad?, de lo que va a ser el cronograma de actividades,
ver cuáles actividades van a preceder a cuáles otras actividades, o si vamos a tener actividades que las podamos desarrollar de manera simultánea. Entonces todo esto se va a definir en la fase de planeación. Y finalmente, cuando ya tengamos todo esto claro, vamos a conseguir en esta fase la aprobación del plan de trabajo. Hasta que ya nosotros tengamos el plan de trabajo aprobado por la autoridad competente, hasta entonces vamos a poder decir que vamos a iniciar con la fase de ejecución del proyecto, que es la fase número 3 en cuanto a la administración de los proyectos. En la fase de ejecución, lo que tenemos que hacer en el caso de los que vamos a desempeñar el papel de administradores es pues garantizar, ¿verdad?, que el grupo pueda trabajar de una manera pertinente. Es importante también en esta fase de ejecución que nosotros seamos capaces de reunirnos para evaluar cómo el proyecto va caminando, que seamos capaces de comunicar con todos los involucrados las actividades que han quedado definidas. También en esta fase de ejecución es importante ir asegurando que los recursos estén disponibles para la implementación del proyecto en la medida que estos van siendo utilizados. Esto también dependerá de la naturaleza del proyecto que estemos desarrollando. Imagínense ustedes que necesitamos desarrollar un proyecto de infraestructura en el cual pues vamos a remodelar un aula, se me ocurre en este momento. Entonces decimos que para poder remodelar el aula queremos poner el techo y el techo va a llevar unas lámparas nuevas, pero también vamos a ponerle cielo falso. Entonces las personas que quieren instalar el cielo falso no pueden instalarlo porque las lámparas no las han instalado los electricistas. Entonces vean allí cómo una actividad puede atrasar otra actividad. Entonces, en nuestro papel de administradores tenemos que garantizar que las actividades se vayan desarrollando de manera coherente y según han quedado definidas. También es función del administrador de proyectos en la etapa de ejecución resolver los conflictos o problemas que puedan darse. Por ejemplo, el que les acabo de mencionar, el de las lámparas. Entonces tenemos que tener ese cuidado para que cuando haya una situación que nos impida que el proyecto pueda irse desarrollando de una manera fluida, nosotros tener alternativas para poder ir dándole solución a esas actividades. Una idea final para la fase de ejecución es el hecho de asegurar los recursos necesarios. Ya pueden ser el recurso personal, puede ser el dinero, puede ser el equipo y también el tiempo para que el proyecto pueda caminar de una manera correcta. La cuarta fase de la administración de proyectos es la fase de control. Y esta fase pues es una que, si bien es cierto, aparece ahí como número 4, pero como se han podido dar cuenta, es necesario controlar el proyecto desde el inicio, ¿verdad? En la planeación, en la ejecución. Y ahora en la fase de control, una de las particularidades que nosotros tenemos que desarrollar es vigilar las desviaciones del plan de trabajo. Ustedes saben que el plan de trabajo es un documento que está escrito para que sea la guía para que el proyecto pueda caminar. Pero ese plan puede tener cambios en el recorrido del proyecto. Entonces nosotros, en nuestra calidad de administradores del proyecto, tenemos que garantizar, en principio, que esos cambios estén autorizados. Y cuando se den y estén autorizados, comunicarlos con todos los implicados. Porque de qué sirve que yo como administrador de un proyecto haga un cambio, por ejemplo, en el tiempo para entregar una actividad y no lo doy a conocer a las demás personas. Entonces es como que no haya hecho nada. Cuando se dé la necesidad de tener algún cambio, pues también es función de la administración de proyectos emprender acciones correctivas, ¿ya? Acciones que me permitan volver a encauzar el proyecto en la ruta que tiene que llevar, para garantizar pues que al final podamos alcanzar el objetivo. También en la fase de control podemos recibir y evaluar cambios de los proyectos solicitados. Además, cambiar los calendarios del proyecto, es decir, el cronograma de actividades, ¿verdad? Si nosotros vemos que hay alguna situación que necesitamos ajustar el tiempo, pues hacerlo, siempre y cuando podamos respetar la fecha final que tenemos. También quiero comentarles que puede darse el caso
que nosotros necesitemos que nuestro proyecto cambie en cuanto a la necesidad de recursos financieros, ya sea para disminuir o para aumentar, puede cambiar en el tiempo para entregar el proyecto, ya sea también para disminuir o para aumentar, o puede cambiar en el alcance. Estas son las tres restricciones del proyecto: tiempo, recursos y alcance. Si nosotros necesitamos que nuestro proyecto tenga un cambio en cualquiera de estas tres restricciones, tenemos que, en principio, solicitar la autorización con la autoridad, valga la redundancia, que nos ha validado el plan de trabajo de nuestro proyecto. En el caso que sea un proyecto en el cual hemos firmado un contrato o un convenio para poderlo implementar, ese contrato o ese convenio tiene que ser adendado. ¿Y qué es una adenda? La adenda es un documento legal parecido al contrato que es firmado por la parte que ejecuta el proyecto y la parte que autoriza el proyecto, donde manifiestan que por las razones que fueren, el proyecto va a ser modificado, ya sea en el tiempo, en el monto o en el alcance. Cualquier otro cambio que se necesite hacer que no afecte tiempo, monto o alcance no necesita hacer una adenda. Simplemente se hace una nota solicitando la autorización y con eso basta. Pero cuando nos va a afectar el tiempo, el alcance y el monto, ahí sí es necesario hacer una adenda que justifique el cambio. Entonces, todos esos son parte de las actividades que se van a desarrollar en la fase de control. Finalmente llegamos a la fase de conclusión. Aquí es la fase en la que nos sentamos como equipo implementador a el reconocimiento de los logros y resultados. Es decir, se alcanzaron las metas, se alcanzaron los objetivos, pudimos desarrollar satisfactoriamente todas las actividades. En esta fase es donde se cierra el proyecto. Ya se cierran las operaciones y el equipo pues se dispersa, ¿verdad? Porque en teoría cuando se trabaja en proyectos pues las personas son contratadas si es que es un proyecto de grandes magnitudes dura el proyecto, ¿verdad? Entonces se dispersa el equipo. También se hace un análisis de las experiencias o de los aprendizajes que se han tenido. Se hace una valoración de los procesos, de cómo se implementaron, cuáles fueron los cambios que se pudieron hacer en la metodología, de manera que esto puede enriquecer la experiencia para futuras implementaciones. Y también, pues, por supuesto, ¿verdad? Un informe final se redacta, un informe en el cual pues se dan a conocer los resultados, ya sea a toda la población interesada o a la persona que nos ha contratado para hacer ese proyecto, o si es un proyecto de aula, pues igual un informe para tenerlo ahí como respaldo de que hemos desarrollado este trabajo en nuestra práctica educativa. Quiero cerrar esta jornada con la idea que nos presenta la pizarra que ustedes pueden ver en la lámina. Es una idea que es bien importante que nosotros la valoremos. Se la voy a leer como está expuesta. Dice: finalmente hay que decir que el uso de técnicas de administración de proyectos puede parecer una carga adicional. Sin embargo, ahorra tiempo y dinero a largo plazo. Cuando nosotros implementamos un proyecto y aunque al final obtengamos los resultados, pero lo hemos hecho de una manera en la cual no hemos ido teniendo cuidado con el uso de los recursos, con las compras que estamos haciendo o con las decisiones que hemos tomado, al final puede darse el caso que tengamos problemas a la hora de liquidar el proyecto, porque no hemos cuidado el debido proceso a la hora de desarrollar cada una de las actividades. Entonces yo quiero invitarlos a que ustedes valoren, ¿verdad? Que aunque es cierto, administrar un proyecto de una manera pertinente implica un trabajo adicional, al final los beneficiados somos nosotros. Principio por lo que dice aquí, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y la otra cosa que yo les quiero decir, nos permite estar tranquilos porque sabemos que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en base al debido proceso y bajo las diferentes normas
que las diferentes leyes nos demandan en la administración de los fondos públicos. Entonces, la administración de proyectos es clave si ustedes quieren ser eficaces, tener tranquilidad a la hora de finalizar los proyectos. Quiero animarlos pues a que cuando les toque a ustedes administrar un proyecto, tengan en cuenta que estas fases que hay que ir desarrollando para que el proyecto tenga éxito y que ustedes al final puedan estar tranquilos. Espero les haya servido esta información. Nos vemos en la siguiente clase.